Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Richards, el señor fantástico Joaquín en los controles, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bárbaro. ¿Estás bien aspectado? Decime vos. Más o menos. No le mirá privada, Sapo. Bueno, perfecto. Volvió una noche, una tarde, una media tarde. Jorge Valmeli, ¿qué tal? Hola, Sapo. Varias personas reportaron presencias tuyas, no voy a decir dónde. Pero bueno, no pasaste desapercibido estos 2 días de ausencia. ¿Ah, sí? Sí. Ujú. Sí, te vieron cocinando cosas en lobby en cierto lugar. ¿En serio? Sí, sentado, sí. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. No, en realidad fueron 2 días de descanso, Sapito. Bueno, perfecto. Fueron 2 días de descanso. Me crucé con un político muy importante del país, en este lugar. Sí. Sí, pero fue un cruce nomás. Todo en clave, perfecto. Sí. @Vicky Macana, buenas tardes para vos, Maca Saavedra, y el gran Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, César Giacosa, en el canal de YouTube, y el Tanito haciendo los registros para las redes. Buenas tardes para todos. Está con un look godardo hoy el Tanito, un buzo medio ahí, ajustado de cuello, ¿no? Te sienta bien. Bueno, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo, sí. Bien. Muy bien. Ayer estuve con, en este caso, el mozo de derecha. El martes de noche me tocó el pistero de izquierda. Ayer me tocó el mozo de derecha. Se me acercó y me dijo, desastre esto, ¿Qué van? No hicieron nada. Por ahora no hicieron nada. Pero bueno, ¿querían tenerlo? Ahí los tienen. Un desastre, unos corruptos. ¿Corruptos? Bueno, me tiró todas esas. ¿Vos les retrucás o no? Viste que esta era más difícil que el pistero, ¿no? Era un poco más. Con el pistero, por si alguien se perdió el programa de ayer, el pistero estaba corriendo por izquierda porque quería bajarle el salario a los políticos. No sé si era de izquierda, en realidad. Eso es un... ¿El pistero? Sí. Sí, claro, él dijo que le estaba pegando a los suyos. Está. Inclusive a los míos. Pero el reclamo de bajar el costo, los salarios era para todos. Claro. Pero más le estaba reclamando justamente a quienes él había votado. Bueno, la noche después, el Uruguay. El Uruguay democrático, el Uruguay de 2 coaliciones. Vamos a aclarar que el Frente Amplio para Óscar Botinelli no es una coalición, es un partido integrado por diferentes partidos. Y bueno, ayer me tocó el mozo de derecha que estaba muy enojado ya con lo que iba este gobierno. Sí, eso básicamente es lo que pude acotarle, ¿no? Porque si no estaba muy comprometido. Decirle que cuando me dijo son todos corruptos. Sí, le dijiste. Sí, le dijiste. Bueno, dije. Bueno. Vamos cerrando por acá, ¿no? Vamos cerrando la 4. Sí, ya la había cerrado. No te estás cruzando con mucha gente que crea en el sistema político. Bueno, es increíble. Me dan 2 personas que están decepcionadas con el sistema político de alguna manera, o con parte del sistema político, o con todo el sistema político. Pero sí, no sé, no quiero tomarlo como una tendencia. Me preocuparía, porque más allá de las flaquezas, más allá de los errores, más allá de las falencias, de lo que sea de nuestro sistema político,
vamos a decir que nuestro sistema político es un sistema de partidos estables que hacen que la democracia uruguaya sea valorada no solo por los uruguayos, sino también en la región y en el mundo. Y que a pesar de las diferencias Eso es lo que deberías decirle al existe el pistero. y al mozo. diálogo, ¿eh? Al pistero y al mozo se lo podrías decir. No me puedo poner de crack. Yo tengo que chupar lo que dice la gente, no tengo que darles la lata. Juanchi, vos sabés que durante ¿Qué me parece, no? O sea, esta anécdota que me permitió no, estás equivocado. ponerme a tiro con las cartas del director de búsqueda, ¿no? Y una toca un tema que te planteó el pistero y que Jorge Valmeli usualmente pone arriba de la mesa y la pone arriba de la mesa nada más ni nada menos que Guillermo Fachelo, que Sí, escribió claro. una carta al director de búsqueda. Exdiputado del Partido de la Gente. Exdiputado del Partido de la Gente, Partido Colorado también, ¿no? Pachequista. Pachequista, claro, sí, sí. Para muchos el padre de Ana Sofía Fachero. Bueno, bien Jorge por la acotación. Y Está sí, bien, Colorado. ¿no? Ana Sofía Fachelo no sé si llegó superó ser a elegido Guillermo como- Fachelo. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pará. Sí, obvio que sí. ¿Quién es más conocido? ¿Quién es más popular? Ana Sofía. En el Círculo Rojo. ¿Eh? Pero en el Círculo Rojo conocen a Ana Sofía también. Obvio. Claro, la Es hija más de conocida Guillermo. Ana Sofía que Creo Guillermo. que es una encuesta. En ¿no? el WhatsApp, Colorados Dispersos, Sí, claro. son 7-8, Perrones, Fachelo. donde está Perrone, donde está Colorados por el Fachelo. mundo. La Colorado por el diáspora mundo. colorada. Sí. Sí, bueno. ¿Quién más estaría en el WhatsApp de Amado. Colorado Dispersos? Amado. Fernando Amado. sí. Patricia Soria. Fue toda una Patricia discusión. Soria. Ah, bueno, pero. Se fue con Amado. Si está Amado o está Patricia Soria. Los dos no pueden estar. Disculpame. Si querés, poné a uno de los dos. Es como lo mismo. No están juntos ahora, ¿eh? ¿Eh? No están, No están están en el juntos. mismo movimiento. ¿Se separaron? Sí, claro. No, Yo sabía que eran pareja. para No empezar. no eran pareja. No, no pero son no pareja. están en el mismo sector. Va. Políticamente están en dos lugares distintos. Poco colorado que pasó a los blancos, ¿no? Por no decir ninguno. Si es que se les ocurre uno. Y es demasiado, ¿no te parece? El Colorado que pasa para las tiendas blancas es demasiado. Ah, sí. En el interior, Maciel. sí. Y bueno, y Maciel, no sé si No, pero no computa. no sé si se incorporó al Partido No Nacional. no computa un técnico. Sí, no, está bien. No, ¿Qué? no sé cuál es su. No conozco ¿Cómo su que trayectoria. técnico fue su secretario del Interior? Bueno, fue un técnico. Nunca estuvo en el legislativo, digamos, ¿no? No pasó por el ¿Qué barrio. Ah, pero se dedicó a la política. Maciel ¿no? militó alguna vez. ¿Alguien sabe si Maciel Pero ¿cómo no va- salió a pintar muros? Ah, yo qué sé. Bueno, ¿no? pintó estadísticas, ¿no? Del crimen. No, ¿cómo pintó? Digo, habrá hecho muchas cosas mal. Pero yo no estoy diciendo, Pero, lo seguro estoy que diciendo no metafóricamente. No sé si pintó estadísticas, pero dibujó una declaración en el Parlamento sobre los chats de Marcelo. Bueno. Ahí sí, bueno, Bien. sí. Artista. Bien. Se acerca más al Artista. foco. Claro. ¿no? Sí. Artista. Hoy día estaba pasa en comisión, no recuerdo en qué dependencia. ¿ANCAP no fue? Pero eso fue en el periodo anterior. No, hizo un nuevo salto. Bueno, ¿y cuál es la me lo carta? perdí. Hay una carta de bueno, Guillermo Fachelo. Fachelo es más conocida Ana Sofía, sí, es verdad. Fachelo igual yo lo voy a No sé, reivindicar a yo quiero una Fachelo. encuesta que diga eso. Fachelo creo que logró cuando ya estaba en el partido de la gente. En el público es fácil desviarse. Sí. ¿Quién es más conocido? ¿Guillermo o Ana Sofía? ¿Padre o hija? Está saliendo la encuesta en este momento. Bueno. A través del canal de YouTube. Perfecto, vamos a la encuesta. César, cortito. En YouTube, si querés, los Fachelo, ¿quién es más conocido? Padre e hija. Ponen dos opciones. En lo medular dice Fachelo, ¿no? Hace ya unos años las intendencias municipales desarrollan actividades y políticas dirigidas al adulto mayor, discapacitado, juventud, mujer, infancia, equidad y género, deportes y varios más que son responsabilidad del gobierno central. Entonces dice, ¿por qué se replican por 19 esas actividades y políticas cuando las mismas se prestan o deberían brindarse a través de los ministerios competentes? ¿Será para engordar más al ineficiente Estado y que se siga endeudando cada vez más, a la vez que nos obliga a todos a pagar más impuestos y recibir peores servicios? Planteado el problema, ¿no? ¿No será ya el tiempo de pensar en reformar administrativamente el Estado a una costa de medidas que pueden ser antipáticas al principio, pero que finalmente nos posibiliten tener un Estado eficiente sin tanta carga impositiva? ¿Por qué no establecer 5 regiones en el país, Jorge? Ah, bien. Volvemos. 5 regiones en el país. Volvemos a Tan solo un sueño. Con 5 gobernadores, o como se les llame, con 5 órganos de contralor departamentales y no 19 juntas departamentales y 589 ediles. Tan Dice solo un Fachelo, sueño. ¿no?
Después termina citando a Platón. ¿A quién? A Platón. Fla- A Platón. Platón, dijiste. Me gusta. Platón Sí, es sí, otro. Sí. La apología de Pedócrates. Escribió Platón. Es un filósofo griego ruidoso. Es un filósofo ruidoso. Qué Hizo lindo, mucho Platón. ruido. Sí. Hizo mucho ruido en la antena del pasado. Sí, claramente, sí, a Platón Platón y le pidieron Flatóstenes. que se retirara del ágora. A Platón. Entonces, Fachelo tiene dos hits. Uno creo logró sacar las partidas de diarios o cortarlas en el Parlamento. No las partidas de diarios, las partidas de prensa, ¿se acuerdan? Nos mató ¿Cómo que nos mató? a los medios. Bueno, pero para muchos que decían que hay gastos superficiales en el Parlamento, como por ejemplo en tiempos de Leer la prensa es un Pero no gasto fue- superficial. Informarse es un gasto Claro, superficial. Fachelo es un gasto lo superficial. puso el gato arriba de la mesa. Sí, pero no sé si. No. Le estás adjudicando a Fachelo algo que Fachelo no hizo. Yo no sé si no es Ah. a Pachelo, estoy ¿Eh? estoy ¿Sí? dudando como Nico. No lo hizo Fachelo seguro que hizo. Yo creo que fue Amado. ¿Eh? Yo creo que fue Amado. Otro Colorado diáspora. mirá. Ah, creo. es otro que está en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿quién tira el tema? No, Se deben estar escribiendo ahora en el grupo de Sí. WhatsApp. Che, están hablando de nosotros fácil desviarse. Claramente ¿Patricia está en este grupo? Claro. Porque Vamos a di- incorporarla. Dicen que puede estar uno solo de los dos, ¿no? Che, toda la conversa. Claramente Fachelo hizo campaña con eso, ¿no? Acá, el diputado Fachelo propuso eliminar la partida de prensa de 2018. ¿no? Siempre hay un diputado. Quieren cortar la partida de prensa ya editoriales. Siempre hay un diputado random que tira discusiones, esa, ¿no? siempre Sí. hay. Y la cortaron al final, ¿no? Y creo que la cortaron. Sí, la cortaron, la por cortaron. eso digo, está. Capaz Entonces, que sí, capaz que sí. a se fue. Pero el Fachelo problema le- era que la partida de prensa no la usaban para comprar los diarios. Exacto. Claro, usaba para- Había, esa había era- más partida que diarios para comprar. Exacto. Paréntesis, no sé si se acuerdan que en el Parlamento todos estaban colgados de un servicio ilegal que era una persona que recopilaba todos los medios uruguayos, te daba una contraseña, ¿no? Y te cobraba una plata que era muy poca. O sea, no solo no lo usaban para eso, sino que pirateaban los diarios. Sí, Qué no, falta era de brillante. ética Los medios total. también lo utilizaban, ¿no? ¿Eh? Los medios también lo utilizaban. Sí, es Ok. verdad. Porque, Falta porque de era un ética servicio total. útil. Estás hablando de mi país. Sí. Ajá. Era un servicio muy útil. Y hasta para sí. hacer las producciones ¿Cómo? era muy útil. Uf. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es ¿Vos útil, lo usabas Nico? en perspectiva? En el espectador existía ¿El cuando yo entré. espectador? Sí. Sí. Yo lo usé mucho. Pero no dicen que era ilegal. No. Bueno, no, Jorge no era dijo que era ilegal. Yo no sé, me parece que estuvo en discusión ¿No cómo tiene, era. ¿No tiene copyright esto? O sea, Había, pará. Pero- No enchastremos a la gente de mi país que tanto. No sé, tanto- no sé cómo se dirimió esa tanto buenos, discusión. No recuerdo. No enchastremos que si están haciendo algo ilegal y están robando Capaz que había contenido de la capaz que prensa habían para vender arreglado. tu servicio. Capaz que habían arreglado con los medios, por eso digo, No no lo enchastremos a priori a mi país. Porque Yo capaz no estoy que enchastrando a nadie. Yo estoy hablando que ustedes usaban un servicio que ni siquiera saben bien cómo funcionaba. No, o sea, funcionaba- eso no, claramente funcionaba es- muy bien. Ponías Fachelo y te salía todo lo que se Sí, sí, claro, pero escrito sobre Fachelo, como periodista nunca te hiciste la pregunta, che, ¿le estarán pagando a los medios que están no les recopilando? importa Yo eso, confiaba en la Juanchi. empresa. No les importa. ¿Eh? Yo confiaba en la empresa. No, sí, bueno, justamente. No estás auditando cada proveedor que tenés. Sí, tenés que hacerte la pregunta. Vos tenés amigos en todos lados. Che, ¿cómo es el servicio de mi país? Vos que estás en el país, ¿le pagan al país algo? ¿Cómo es la historia? La primera pregunta que se hace un periodista que utiliza un servicio. Pasa que el periodista también se hace el chancho rengo, ¿no? Después, ojo, tocan un periodista y salen todos. ¡Ay, no! Que nosotros, que los periodistas... Que la, Avísame cuando termine de pontificar. que la prensa, que nosotros, pontifique. que los Pontifique. periodistas, Sí. que no sé qué, que no nos toquen. Y después van y vos mirá este servicio. Qué bueno, no le pagan a ningún diario, pero nosotros le pagamos unos pesitos y ¿Saben levantamos todo. cuánto le pagaban a cada legislador por partida de prensa en su momento? 30.000 pesos. 26.000 pesos. Para mí es poco, para consumir medios es poca plata esa. Es un montonazo. Me suscribo como Pasa 30 que veces al era- país. Era una partida que venía de tiempos en los cuales había muchos más medios escritos para consumir. Por día. Había, claro, ediciones por día. Cierra paréntesis de Fachelo, ¿no? Dice, por eso, señor director, le escribe a Andrés Danza, me atrevo a sugerir que desde búsqueda se abra un espacio para que actores principales de la sociedad y la ciudadanía se manifiesten al respeto. Se manifiesten con respeto. No, debe dicen ser. al respeto y no está la C. Al respecto, sí, dale, Leo sapo. literal. Y que sus capacitados periodistas, Maca, ¿no? desarrollen en profundidad este tema, tal vez urticante, pero sin dudas necesario. ¿Pero qué quiere Fachelo? ¿Una especie de foro con Maca Saavedra, moderadora? Vienen Sanguinetti, no sé, viene Orsi, la calle Pou y hablan sobre Chica del Estado. ¿Viene por ahí? Bueno, quizás sí.
que le generen un foro Esta ahí. es una manera hiper polémica de achicar el Estado, porque es achicar el poder político, achicar las intendencias, meterse con Las identidades. las identidades departamentales de las personas, ¿no? Es decir, Meterse con el Departamento de Cultura de Flores, por ejemplo. bueno, Que si pero- no existiera, sería un dolor país. digo, pueden permanecer los departamentos. El departamento, Está el departamento de clarísimo. deporte de La Valleja, si no existiera, ¿cómo podríamos Seri- seguir adelante? Funcionarían como un municipio los departamentos ante una gobernación centralizada. Para mí no son excluyentes No. las dos discusiones. Vos el tercer nivel de gobierno podés simplificar el segundo y mantener el tercero. Podrías tener 5 intendencias, pero la misma cantidad de municipios, ponele, No sé, alcaldías. no sé, me parece que no, una discusión no barre la otra. No, está bien, son dos cosas separadas. Bueno, o sea que 5 es el número mágico. Yo coincido con Fachero. 5 5 es el número regiones. mágico. 5 regiones. Claramente. Bueno, hay buenas columnas, buenas cartas. Eduardo H., un éxito económico asombroso, se titula así su carta. Armas o manteca, Ignacio de Posadas. Con el que me crucé fue con Delgado. Aníbal Chapo Durán mandó una carta también. No me saludó. Ahí está el propio José Luis Corvo, expresidente de la AUF. Edson González de Apeire, un abonado. Poca cosa veo que había, ¿no? Hoy en el semanario. Y Ya solo, terminaste no, con algún- había- mencionando algunas cartas. Al contrario, había muchísimo. Y solo con las cartas ya tenés lectura para No, tenés una discusión en ciernes a propósito del presupuesto, por ejemplo, ¿no? 140 millones de dólares es el espacio fiscal que tiene el gobierno para el 2026. ¿Ves? Esa sábana, ¿cómo va a ser tironeada? Es como pelearse por una sola porción de mozzarella. Exactamente. Y agradecé con que te quedes con el borde. Agradecé. ¿Por qué no me habrá saludado? ¿Quién? ¿Qué hablas, Jorge? No, iba tirando pequeños nuggets de sabiduría en el fondo. ¿No te saludó Álvaro Delgado? Bueno, me crucé con Álvaro Delgado. Bueno, viste, bien. Vamos a hablar de eso. Bien, perfecto. Álvaro Delgado. Ujú. Voy a plantear la dicotomía así. ¿Mala onda o un tipazo con códigos? Si ustedes se quedaran 2 días en un hotel, ¿no? Deciden tomarse unos días de descanso y están arribando a una hora más o menos 3:30 de la tarde, una cosa así. Es un hotel que tiene un club donde va mucha gente, entre ellos van políticos. Están ustedes subiendo acompañados por un asesor de un hotel a hospedarse. Se cruzan con uno de estos políticos, en mi caso fue con Álvaro Delgado, y entra, mira y no saluda y se mantiene en silencio hasta que vos te bajás y él después sigue. ¿Habla de una persona mala onda o habla de una persona que dice, si este está en un hotel Con la otra. a las 3 y algo de la tarde, calladito de la boca, no me saludó porque fue, ¿no? Yo entiendo que el que se sube es el que tiene que saludar al que está, pero capaz que él entiende que no, que el que está adentro cuando ve entrar al otro es el que tiene que saludar. Capaz él dijo, bueno, se está haciendo el boludo, está acompañado. ¿Cabe la hotel. posibilidad que no sepa quién sos? Cabe la posibilidad que no sepa quién Veo quién que soy. no está contemplando la hipótesis Todos de que. teníamos esa misma Claro, pregunta. Álvaro Delgado, que hizo una campaña electoral, estuvo todo el Estuvo en este 2024 programa, Nico. saludando, pero estuvo En este programa estuvo con medio entrevistado. Uruguay. Con medio Uruguay estuvo. Se acuerda. Yo entiendo, Jorge, que está Puede no acordarse tu nombre, en pero un no, momento sí tu cara. mediático, Claro. zarpado, polémica, fácil de desviarse, la sin hueso, como dijo Botana. Claro. Pero bueno, quizás Álvaro Delgado no te registra. No, sabe. Si ha estado en este programa. Lo hemos entrevistado juntos. Bueno, pero Ubica, ha estado mucho, ubica. es lo que dice Nico, ha estado en muchos Claro. programas, estuvo en campaña. Mirá que. Vos decís que no se acuerda. No, que no se puede borrar el nombre, por O de ejemplo. pronto, No solamente por no decir el tu, nombre. diciendo- de pronto tu rostro es un rostro muy común. ¿Estás diciendo que Álvaro Delgado ¿No? ya no recuerda a las personas? No. No, la tuya, que veo que A lo te Biden. dolió. No, ¿eh? ¿A lo Biden? No, yo no digo eso. Yo digo que capaz que pondría arriba de la mesa la hipótesis de... De desconocimiento. reconocer. Claro, porque si no está diciendo, o es un cara cortada, ¿no? O sea, se cortó la cara. Mala onda, tipazo con códigos. Un discreto. Tipazo con códigos, dice, bueno. Pero además tampoco, Calladito la boca. tampoco me queda Bueno. claro que la lectura de la situación, suponiendo que te haya reconocido, es que no te saludó. Perfectamente su relato es, no me saludó él. Claro. O sea, saluda el que tiene ganas de saludar, Lo abro, no, lo abro, lo no abro. el que entra, el que Delgado, sale. a Delgado lo conoce Saluda todo el Uruguay. el que ve y ¿no? saluda. A Claro. Delgado lo conoce todo el Uruguay. Hay gente que lo saluda y gente que no. O sea, el Delgado da por sentado que la persona que está en ese ascensor lo conoce, ¿no? Claro. O sea, eso es seguro. Y vos no lo saludaste. Dijiste, Delgado, por más que él no te conozca, cualquier ciudadano común puede decir, oh, Delgado. Tipo, te sale naturalmente. Estaba Delgado, esperando que mirá, le dijeras Delgado. algo. Para ustedes estaba esperando Claro. que yo iniciara la Sí, que le conversación. dijeras, Álvaro Crack, ¿cómo estás? Capo.
Habían renunciado al Senado. Era lo que todos esperaban. No voy a hablarle de eso, pobre Álvaro. Cuesta pagar ahora la cuota. Cuesta pagar la cuota, sapo, porque renunció al sueldo de senador. No, Bueno. sería un comentario horrible, casi Bajate una la, chicana. bajate la cantidad de abdominales ahora que no estás en campaña. Serían chicanas O te sigue horribles. whatsappeando la calle Pau por eso. Te sigue whatsappeando la calle Polla, es una chicana extrema. Sí. Pobre Delgado. Bueno, así que entonces, para ustedes no me conocía, o en todo caso él entiende que debía ser saludado. Digo que no tenía más obligación para saludarte que vos respecto a él. ¿Se lo han cruzado en la cotidianidad, Álvaro Delgado? A ver, yo voy a ir a un ejemplo. En algún asado, ponele. Para, si ahora voy a ir con lo que son sus correligionarios de otras tiendas. Si Fernando Pereira entra al ascensor ese, seguro te saluda. Te dice que hace Jorgito, que hace Jorge, amigo, Me ha hecho Valmeli. compañero. Me ha hecho Valmeli. Te hace upa. Me ha hecho Valmeli, me ha hecho Valmeli. Si entra Andrés Ojeda, también seguro. Digo, que dice, ¿qué haces, Sí, claro. Jorge? ¿Cómo estás? ¿Vas al gym? Estoy yendo a hacer pesas, no Vamos sé qué. juntos. La pregunta es si entra Javier García. Sí, claro, con Javier García sí te conoce. Claro, obvio. Sí. Valmeri, ¿cómo anda? Javo. ¿Qué dice que hace? Sí, Javier García. Javier, Sí. Pero tal, Sanguinetti, yo entiendo que está en el No, nivel de. Sanguinetti No conoce. Sanguinetti No sabe que no me registra. Sanguinetti no te registra. No. Tiene idea quién sos. Sí. Ojo, ¿Eh? nunca ¿Qué? digas nunca. Julio María Sanguinetti siempre sorprende, ¿no? Sanguinetti, ¿qué tal? Jorge por acá, Sí, es fácil claro. desviarse. ¿Fácil desviarse el programa donde el sapo me enmendó la plana por mi último libro? ¿Ese Jorge? No, te puedes reconocer por algún video de Instagram o de TikTok. Un reel. Un reel, ¿no? Ujú. ¿No? Yo qué sé. Bueno, Ponele. solucionado el tema. Bien, vamos a meternos entonces. Vamos a meternos. Deja ¿sí, hacer no? una canción, pausa, anunciar los Hacemos la contenidos. pausa y después nos metemos con, a ver, Frati en su laberinto. Frati contra todos. Fraticidio, porque hay digamos, gente de su propio partido que le ha soltado la mano con respecto a una declaración puntual que hizo. El ministro Frati arrancó como el ministro Uriarte. De modos distintos, ¿no? Sí. Uriarte era como el pato, ¿no? Era más inocentón, me parece. Exacto. En su forma de hacer cagadas. Exacto, por eso. Frati me parece que es más. Lo dijo el propio Daniel, pero es más calentón, es más temperamental y en esa cosa temperamental tuvo este ring-y-ranga que al día de hoy sigue arriba de la mesa, vinculado a la exportación de ganado en pie, la suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie para faena. Pero todo eso, capaz, si les parece, lo hacemos después de la tanda. Sí, Pedro Dalton, sapo. No es solo el Pedro Dalton de Buenos Muchachos, de Chillan las Bestias. Hace tiempo ya viene con otras cosas, como por ejemplo ilustrador, como por Sí. ejemplo dibujante. Viene Fernando Medina con Pedro Dalton. Nació como dibujante, te Claro. diría. Bueno, sí. al mundo artístico. Mirá, Escritor. la tapa de Tango que me hiciste mal de los estómagos es de Pedro Dalton. Para que tengas una idea. Año 85, 86. Sí. Ahí ya estaba haciendo ilustraciones en fanzines y después encontró su voz, literalmente. Dalton Pornando. Viene también Juan Manuel González, retoma la columna. Delitos sexuales. Hoy habla de grooming. De la gente que utiliza las redes, por ejemplo, para agarrar a un menor y lentamente irlo manejando y convenciéndolo para tener una relación. Eso es el grooming. Viene a hablar de eso. ¿Qué ley hay? ¿Hay una ley? ¿Entra? ¿No entra? De todo eso se va a hablar, pero después de la canción. Y bueno, en la semana que se nos fue Ozzy Osbourne, vamos a seguir de alguna manera en el camino del género que inventó. Pero en este caso es Metallica haciendo For Whom the Bell Tolls. Metámonos con el ring-y-ranga fraticida. El ministro Frati, la decisión de suspender momentáneamente la exportación de ganado en pie para faena inmediata, las reacciones de la oposición, las respuestas a las reacciones de la oposición por parte de Frati y ahora las respuestas de miembros del gobierno a la respuesta de Frati a la respuesta de la oposición. Me perdí, pero porque todo eso ha sucedido Ha efectivamente, sucedido, ¿no? exactamente, sí. Esto podríamos titularlo Frati contra todos. Es una película que arranca el lunes de la semana pasada, en realidad.
con una primera escena que podemos decir Frati contra la exportación de ganado en pie. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Que empezó a generar ruido entre quienes estaban, quienes se dedican a la actividad agropecuaria, en particular los exportadores de ganado en pie para faena. Hubo una comunicación de parte de la doctora Sandra Acosta, que es responsable de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, destinado o dirigido al Departamento de Control de Comercio Exterior. Es un mail que lo podemos tener ahí para ver, para quienes están siguiendo para YouTube, que tenía el título Aviso a exportadores de ganado en pie, faena. Buenas tardes, se comunica al Departamento de Control de Comercio Internacional que se encuentran momentáneamente suspendidas las emisiones de nuevas resoluciones de exportación de ganado en pie para faena inmediata. Daremos aviso cuando se retomen los permisos. Agradecemos dar conocimiento a los exportadores de animales en pie. Eso pasó el lunes de la semana pasada, en esta primera escena que es Frati contra la exportación de ganado en pie para faena. Esto generó el ruido del cual ya hablamos, no vamos a estar repasando todo lo que sucedió, la crítica de parte de los exportadores, porque si bien no es tanto el ganado en pie que se exporta en relación a lo que se faena acá en nuestro país, sirve para fijar el piso del precio del ganado en pie, en la medida de más o menos el precio de lo que vos podés vender el ganado en pie para faena al exterior, es el piso en el cual te van a comprar los frigoríficos locales. Entonces esa es la función que básicamente cumple. Generó esa molestia, con lo cual el Ministerio de Ganadería armó una conferencia de prensa para el día siguiente, el martes, donde ocurre la segunda escena, Frati contra Frati. Vamos a escuchar el inicio de la conferencia de prensa de ese día. Gremiales agropecuarias que conformamos un grupo. No es esa, es el Frati contra Frati, el número 2. Básicamente era una conferencia de prensa en la cual la había organizado el ministerio para explicar de qué iba la medida. Ahí surge, por ejemplo, que en realidad esa medida de que estaba suspendida momentáneamente la exportación de ganado en pie, en realidad no era una suspensión, sino que era una nueva forma de negociarse en el gobierno cómo iban a autorizarse las exportaciones. El que toma la decisión, el que suscribe, el que da la autorización era el Ministerio de Ganadería, pero el Ministerio de Ganadería, que tenía la opinión contraria a hacerlo, no quería tomar la decisión por sí mismo, según se comunicó en esa conferencia, y básicamente lo que iba a ocurrir era esa instancia de intercambio entre economía, el gobierno, donde iba a terminar laudando, uno entiende, el presidente de la República. Hasta ahí estaba entonces, Nico, pero el intercambio original sobre el tema de la exportación no estaba el cruce más duro, que era el cruce personal. El argumento de la herramienta, que era, entre otras cosas, atacar el problema de los seguros de paro en la industria frigorífica, ¿no? El problema del empleo. Digamos, y ahí Frati hizo todas esas explicaciones. Por un lado dijo que de alguna forma relativizó la suspensión, diciendo que en realidad tenía más injerencia de economía y presidencia a la hora de habilitar las suspensiones. Y por otro lado, usó el argumento de, bueno, esto es una herramienta para tratar de atacar el problema de empleo en la industria. Sí, claro. Eso, digamos, la justificación de la medida. Lo que era llamativo de la conferencia de prensa es que la arranca Frati diciendo: muchas gracias. Antes que nada quiero aclarar que no está suspendida la exportación de ganado en ninguna de las categorías, que son básicamente 4. La comunicación es muy clara, dice momentáneamente suspendida, y refiere a faena. O sea, no está suspendida ninguna de las categorías de exportación, pero en realidad sí está suspendida momentáneamente una categoría, más allá de que después siguió, y en realidad lo que explica no condice con que si estuviera suspendida la exportación de ganado en pie. La situación, según le explicó en la conferencia de prensa, era: se había autorizado todo lo que se había autorizado hasta el momento. El ministerio tenía la posición contraria a que se vaya a exportar ganado en pie, pero iba a tener que someterlo a consideración de economía y el gobierno. Le preguntan qué dice el gobierno, o qué dice Odone concretamente, y él dice: vayan y pregúntenle a Odone. Ese era Frati contra Frati. Ahí está, ahora me pareció. Bueno, podemos escucharlo ya que lo tenemos por ahí. Muchas gracias a la prensa por estar presente. Lo primero que quiero decir es que no está suspendida ninguna categoría de exportación en mi ganado en pie.
Eso es lo que tiene que quedar claro. Y yo los invito a leer claramente este comunicado que el que está circulando, que dice momentáneamente suspendida. Momentáneamente suspendida no es prohibido. El idioma español es bastante claro en ese sentido. Es decir, a hoy no hay ninguna categoría de exportación en pie suspendida. Es más, hay en curso un pedido de exportación para faena inmediata que está cursando en estos días y eso no va a tener problema. Lo que estamos diciendo es con los nuevos pedidos. Los servicios lo que hacen es alertar a los señores que están en este negocio que pidan con antelación. Ahí ese no está suspendido, no está suspendido ninguno de los rubros. En realidad lo que está suspendido momentáneamente, que no es prohibido, es el ganado en pie, pero después en realidad te queda claro que tampoco es que esté suspendido, es que se va a someter a consideración de economía y presidencia si efectivamente se permite o no se permite. Quedaba la pregunta, ¿qué piensa economía? Entonces, si va a jugar cartas en el asunto, lo que nos lleva al miércoles, la escena número 3, Odone contra Frati, ahí en la fórmula, ya lo escuchamos, no lo vamos a repetir. Odone catalogó la medida de inconveniente, que va en contra básicamente de cómo debería funcionar el comercio exterior del país y que esa medida se justificaría solo si había dumping de por medio de los que le estuvieran comprando ganado al Uruguay, no era un escenario que se estuviera configurando, con lo cual la opinión de economía, más allá de que la autorización es del Ministerio de Ganadería, iba a ser contraria a lo que había comunicado en su momento el Ministerio de Ganadería. Nos lleva a la escena 4, Frati contra los rurales. Ya venías toda la semana de críticas de distintas agremiaciones rurales a propósito de esto. Pero ¿qué pasó? El viernes los rurales se reúnen con Odone. Tenían una reunión pedida desde hace tiempo. Rafael Ferber, presidente de la ARU, dijo en Desayunos Informales, en realidad esta reunión la habíamos pedido hace tiempo porque teníamos temas para tratar con Frati y no nos estaba atendiendo. Le habíamos hecho solicitudes informales, no nos atendía, no nos recibía. Dijimos, vamos a hacer solicitudes formales de recibimiento con Frati y con el Ministerio de Economía. Finalmente llegó antes la respuesta de Economía y se reunieron el viernes y este fue el tema principal. Y lo curioso es que de esa reunión los rurales salieron bastante tranquilos. Esta es la escena de Frati contra los rurales, donde de alguna forma, ahí estamos viéndolo en Desayunos Informales, lo que dice el presidente de la ARU es: en realidad lo que se nos dijo en la reunión con el Ministerio de Economía es no le hagan caso a lo que dijo Frati. Va a seguir todo igual. Básicamente. A ver, uno tiene que aceptar y asumir y entender el juego político, entonces uno tampoco puede pretender que haya un ganador y un perdedor dentro del propio Poder Ejecutivo. Esa es la realidad. Lo que sí hablamos con el ministro Odone y lo transmitimos es sigue todo como estaba. Claro, pero decir sigue todo como estaba es decir, la visión que tiene Ganadería no es la que se va a imponer eventualmente cuando llegue una solicitud y Ganadería no quiera que se exporte y Economía diga sí se exporta. Sí. Sigue todo como estaba. Quiere decir eso. Ahí está. O sea, entonces lo que entiendo yo, ¿no? Interpretando, lo que le dijeron a ustedes en la reunión es va a primar la posición de Economía. Eso públicamente no se dijo. Públicamente no se dijo, a nosotros sí. Se reafirmó en la tarde, porque te puedes imaginar que nosotros hacemos las mismas preguntas en ese ámbito, y en la tarde volvimos a conversar con el ministro y quedó claro. Eso podemos entenderlo también como que hay un acuerdo entre el ministro y el presidente de que eso sea así. Se puede entender así también. Frati entonces ahí queda solo, porque si Ferber va a entender que tanto Odone como Orsi, digamos, estaban alineados en suspender la suspensión o no darle. Y tenías un actor lateral, Nico, que obviamente opinó sin saber mucho, él mismo lo dijo, que era Juan Castillo, ministro de Trabajo. Que de alguna forma se puso del lado de Frati y dijo, cualquier medida que ayude a conservar puestos de trabajo, bueno, será bienvenida por parte de este ministro. Sí. Tenía un aliado, Frati, en ese momento. Es y algún senador como Aníbal Pereira que también salió a defender. Sí. Después, o en el medio, entre las críticas que aparecieron, aparecieron por distintos lados, por ejemplo, Sebastián da Silva, pero también
Pedro Bordaberry, que de alguna forma vuelve al escenario con la discusión de hoy. Y ahí lo que había planteado Bordaberry, bueno, en Doble Clic dijo, por ejemplo, que con esto la medida de Frati prendía una luz roja sobre si era la persona adecuada para estar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero sobre lo que llamó la atención en su momento Bordaberry era que con esta medida lo que estaba haciendo el gobierno, lo que estaba pretendiendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era defender estrictamente a los frigoríficos brasileños, básicamente a los frigoríficos que reúnen, 2 frigoríficos que reúnen cerca del 50% de la faena y que son los que en definitiva terminarían pudiendo sacar tajada de esto, por el entendido de que como los niveles de exportación de ganado en pie que se dan en el país son relativamente bajos, así vos prohibieras toda la faena del año, no ibas a lograr reabrir los 6 frigoríficos que están cerrados y que estaban cerrados desde antes, pero que además que Frati aludió en la conferencia de prensa. Eso motivó la respuesta de Frati, de la cual tanto se está hablando hoy, cuando aludió al linaje de Bordaberry. Vamos a escucharlo. Bordaberry dijo que quizás se respondía a intereses de los brasileños puntualmente por la cercanía política, digamos, y a los frigoríficos, que capaz que usted había recibido algún llamado. Es una pesquita política de Bordaberry, la verdad, ¿no? Y además debería revisar un poco de dónde él viene y de dónde vengo yo. ¿Por qué? Y bueno, porque no sé, hay que tener ciertos antecedentes para hablar de los otros si se acomodaron con alguien. ¿Él sí se acomodó? No sé. Yo no ocupé cargo en la AUF. No vengo de familias que tengan vinculación con interrupciones de la democracia. Así que bueno, yo creo que tenemos que respetarnos un poco más. Yo nunca me dirijo en lo personal, pero me tienen un poco cansado cuando que critiquen la medida de gobierno está. Pero atribuir cuestiones que no tienen nada que ver, no, porque además yo registro el archivo. Estuve 10 años en el INAC. Y nadie puede decir que ninguna industria me torció el brazo. ¿A usted le han faltado el respeto? Y cuando te hacen esas aclaraciones, cuando te dicen que estás mintiendo, es una falta de respeto. Y decir o soslayar que alguna industria habló conmigo cuando no he tenido ningún contacto después que me fui del INAC con la industria, también es una falta de respeto. ¿Cuál falta de respeto está más por debajo del cinturón? ¿Decir que tenés una connivencia con la industria o aludir al pasado dictador de tu padre? Sí. En el caso de Frati le endilgó 2 connivencias. Una, sí. la AUF, sí. ¿no? Y también ser hijo de Juan María Bordaberry. Que también... Acomodo y herencia se puede ¿Cuál decir. sería más complicada que te endilguen? Venir de la AUF, de alguna forma estar... Yo creo que ahí las unen, ¿no? Porque lo que se le achaca, por lo menos en su momento se le achacó, sí. sobre todo desde el lado de Tenfield, a propósito del rol que jugó Bordaberry. Bordaberry, no solo Bordaberry, claro, fue la intervención, ¿no? Entonces sí. Ahí había un emparentamiento de las dos. Claro, muchos periodistas de Tenfield hablaban de golpe de Estado. Exacto. Y muchos políticos dijeron otra vez un Bordaberry interviniendo en una institución. Eso estuvo a la orden del día ese comentario. Frati no sé si vuelve sobre el tema por eso o porque tiene otros intereses creados Bordaberry vinculados al fútbol y aparte le endilgó lo de Juan María Bordaberry. La cuestión es que las dos son jodidas porque Bordaberry lo trata, digamos, de rosquero a Frati, básicamente. Y Dacilo también habló de que está en el mismo WhatsApp que los de Minerva. O sea, digamos, todos lo trataron de chastrar a Frati también, diciendo, vos estás respondiendo al lobby de los grandes frigoríficos. Lo que pasa es que a Frati le saltó la cadena y le saltó con esta Es también un fuera del lugar. costillar, el avatar del WhatsApp que se llama Lobby Minerva. Claro, un gran ¿No? costillar. Un gran costillar. Sí. Sí, la respuesta. Una picaña. ¿Eh? Es una picaña. Bueno, puede ser una picaña. Sí. Bueno, a esto Bordaberry en su momento respondió, dijo que cuando dice lo que otros quieren que diga es Pedro, cuando dice algo más firme es Bordaberry, cuando le señala los errores es el hijo del dictador, con eso de alguna forma dio por cerrado el asunto, pero hoy estuvo conversando con Doble Clic Fernando Pereira, y ahí también Fernando Pereira en definitiva terminó apuntando contra Frati, o por lo menos con cómo se manejó respecto a esa situación.
Conocemos a Frati y bueno, tiene su estilo y algunas veces se equivoca. Yo no le hubiera hecho la crítica a Bordaberry que él le hizo porque no la comparto, no le hubiera hecho no por cuidarme, porque Bordaberry es hijo de Juan María, pero no es Juan María y ha demostrado un nivel de institucionalidad muy importante, un nivel de estudio parlamentario, un nivel de diálogo interpartidario dentro del Parlamento que no lo califica como una persona poco democrática. En todo caso, le tocó ser hijo de Juan María. Y todos sabemos que los vínculos con nuestros padres hay que respetarlos. Yo los respeto, independientemente de la posición, porque finalmente nadie elige ser hijo de, ni padre de. La vida es como es. Entonces, ¿puede haber errores? Por supuesto. Si hay un error, ¿se puede enmendar? Por supuesto. ¿Los estilos pueden ser diferentes? Por supuesto. Lo que digo es, Bordaberry ha demostrado en este tiempo tener credenciales democráticas. Yo creo que sí. La verdad que lo creo. No es que es una pose. Desde mi punto de vista, se equivocó. Bien, ahí está Una Fernando buena Pérez. respuesta adecuada de Pereira, ¿no? Me Sí. parece. Sí. Sí, claro. Básicamente. De todas formas, esa respuesta que vos catalogaste de adecuada no le hizo rever a Frati si no se le había ido la moto con su comentario, porque hoy lo abordan los periodistas en rueda de prensa. Y en vez de pararla, la dejó seguir. Y la dejó seguir, exactamente. Vamos a escuchar lo que decía. Se tendrían que arrepentir sobre los que inician, ¿no? Porque en realidad, cuando alguien dice que un frigorífico me llamó y parece que tomo medidas porque, bueno, me están acusando de algo bastante feo que no estoy dispuesto a soportar. Si ustedes revisan para atrás, no hay ninguna locución mía, ni en los medios estos nuevos de comunicación, ni en el Parlamento, que tuve 10 años, alusiones personales, ¿no? Siempre lo hago en forma genérica y nunca acuso a nadie de cosas que no puedo comprobar. Entonces me molestó mucho el comentario primero y por eso respondí de esa manera. Normalmente no lo hago, pero bueno, hay cosas, yo también tengo familia y cuando alguien deja la sospecha que capaz hay una posibilidad, vamos a decirlo claramente, que coimen al ministro, es absolutamente fuera de lugar, porque lo que no se puede probar no se puede hablar públicamente. O sea que usted sostiene lo que dijo de Bordaberry. Yo lo que dije Bordaberry no es ninguna mentira, es una cosa conocida. Cada uno tenemos que cargar la mochila con la que venimos. Hoy Fernando Pereira declaró que alguien del gobierno había hablado con usted y que le había manejado que por ahí no era la manera correcta de manejarse. Sí, claro, pero es que es imposible que cuando uno hace una declaración que conforme a todo, por supuesto, sí. ¿Habló con el presidente? No, con el presidente no hablé, pero hay compañeros que me dijeron que bueno, que capaz había sido muy fuerte las declaraciones. Y yo entiendo que es muy fuerte lo otro, porque esto que yo dije, no, yo creo que nadie se puede ofender porque pues lo que digo es, para tú acusar a otra persona de algo que no tenés como comprobar, tenés que tener determinadas credenciales que algunos no lo tienen, y punto. Bien, se sostiene en sus dichos Frati. La primera parte me parece que también es adecuada, o sea, no estuvo bien Bordaberry ni Da Silva en sembrar suspicacias sobre la eventual connivencia que tiene Frati con los grandes frigoríficos. No presentaron pruebas. Y lo otro, yo no digo, el Frati dice, para tú acusar a otra persona de algo que no tenés como comprobar, tenés que tener credenciales que algunos no tienen. ¿Qué quiere decir Frati con eso? No quiere decir nada, se equivocó y por no decir otra cosa, ¿no? Está confundidísimo, porque dice, no, tiene una mochila. Ser el hijo de alguien, no, en este caso, no es mochila de nada. Lo que pasa es que él entiende que de alguna forma ser el hijo de Juan María, ¿no? Lo descalifica para hablar de cosas, cuando en realidad no es así, y aunque lo fuera, la percepción del 99% de la gente es que no es así. Entonces decirlo te deja mal parado. Me parece que vos te tenés que meter en el barro cuando podés ganar en el barro. Entonces, si te vas a meter en el barro, metete con algo con lo que puedas ganar. Si te metiste al barro para responder a una chicana, porque fue una chicana lo de decir que hizo un mandado, que está en connivencia, en fin, es una chicana. Si vas a contestar con una chicana más o menos de ese nivel, o con una que puedas ganarla, no te metas con una que no tiene nada que ver y con la que no puedes ganar.
Me parece que es una persona que se calentó y se confundió y está diciendo cualquier cosa. Perdón, lo que dice, ¿no? cuando dice credenciales. O sea, es inremable. Cuando dice esto. credenciales, eso no sé si no habla de la AUF. Por eso digo, o sea, Pero centralo en la AUF. Centralo en la AUF, entonces. Bueno, quedó clara digamos, Pero centralo en la AUF, entonces. Si hablaba de la intervención de la AUF, Yo hablaba pienso de la SAD, etcétera. Lo del hijo de Bordaberry. en las chicanas no hay valores ni códigos. Y en definitiva tampoco nadie gana ni pierde. Son chicanas. No, la ganás. Si Vos al tirás. otro lo dejás callado y le cerraste la boca, la ganaste. No es el caso de este, que no la ganó. Se metió con una que no le cerró la boca a nadie. Que lo que hizo fue que Bordaberry se victimizara y dijera, no, bueno, me tratan así cuando digo verdades. ¿No la ganó? No la ganó, la perdió. No, Por eso te digo. para un montón de personas que son de izquierda, dicen, sí, bien metida. Hay que siempre recurrir a la del hijo del dictador. Pero si vos estás ante una tribuna que es grande, donde está todo el Uruguay, y los únicos que te aplauden son un grupo de los tuyos que son el aplauso incondicional, no la ganaste. ¿Se entiende? Si los únicos que te aplauden son los que siempre están de acuerdo con todo lo que decís. ¿Y cómo la no perdiste? ganaste. O sea, La perdió. La perdiste porque Salió Fernando Pereira, el presidente de tu partido, a desautorizarte públicamente. La perdiste. Bueno, si Fernando Pereira está jugando para la derecha, el problema es Fernando Pereira. Eso lo cree una fracción, lo podrá creer una fracción muy específica. ¿Pero por qué una fracción? Para mí no es una fracción. Pero la No, que para vos hay multitudes ahora puede ser una diciendo que fracción. el canario Frati Sí. tiene razón. Sí, el sí. Fernando Pereira le erra. Sí, claro, pero Para mí te no. aseguro. Si vamos a los votantes del Frente Amplio, te hago la encuesta. Sí, votantes del Frente Amplio. ¿eh? En la última elección, Votantes. sí, 50 con el canario Frati, dice que está bien. 40 que está mal y 10 no sabe. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Yo creo que en la gran película es un manotazo abogado de Frati. ¿Por qué? Porque en realidad lo que perdió seguro Frati es la discusión política de la herramienta que quiso utilizar, También. que ni siquiera la pudo comunicar en su momento, se la comunicó Sebastián da Silva primero y nos enteramos a través de la oposición de esta medida. Frati se tuvo que salir a dar una conferencia de prensa muy entreverada, en donde a su vez desandó la medida que de alguna forma había sacado el Ministerio de Ganadería. Fue controvertido por el ministro de Economía, fue controvertido por extensión por el propio presidente. Hubo unas primeras defensas de Frati que después se diluyeron. Pero Entonces Frati perdió por todos lados. No, en ese sentido, para mí es más un caso, por ejemplo, está jugando un clásico. Me llevo a 3. Te expulsan. Sí. Te expulsan. Y mal, porque te expulsaron a los 15 minutos por una bobada con un jugador del clásico rival. Pero venís perdiendo 3-0. Que te también. calentaste, no sé qué, y te sacaron la roja. Chau, dejaste a tu equipo con 10, un desastre. Pero cuando te vas, mirás a la hinchada de tu clásico rival y les haces así. No, bueno, quizás. Perdiste los puntos. Yo creo que perdés puntos. No, ¿qué pasa? Y perdiste los puntos, ya perdió 3-0. ¿Cuántos de los hinchas te aplauden? Y un montón de los hinchas te aplauden. Yo creo que te trataste de llevar a uno en todo caso, ¿no? Pero no. No, trató de distraer, de distraer el hecho de que fue básicamente controvertido por el ministro de Economía. Pero no hizo una defensa Porque cerrada de lo que ese dijo, es el tema de Frati. Frati sale y sale O'Donnell y dice es una medida inconveniente. Ahí es donde queda pegado Frati. Después vos decís, no está a la altura de un ministro tener que responder ante lo que entiende que es un insulto, porque en realidad, como decís vos, sembraron la suspicacia de que Frati es un rosquero de los frigoríficos. Yo discuto eso. Y él agarra y dice, ¿y con qué voy a salir yo? Y salgo con la de... Hablaron de WhatsApp, no estás malo, Nico. Hablaron de WhatsApp de Minerva. Pero lo que digo es, Frati fue muy transparente en cuál era el objetivo de la medida que tomaba, más allá que en realidad la medida no la tomó y dijo que sí, la tomó, sacando de todo el entrevero que al día de hoy no tiene un estatus oficial de comunicación sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Porque eso es lo que podríamos hablar ahora, que todavía no se sabe oficialmente cómo se está manejando el asunto. Frati dijo, acá hay un problema en la industria, un problema que afecta a los trabajadores y estoy tomando una medida proteccionista. Digo, no lo dijo con esta palabra, pero es básicamente lo que tomó. Sí. Entonces, no precisás recibir una coima para hacer eso. No, me lo pidió una fábrica de chicles, es lo mismo. Estoy haciéndole, sí, un favor a la industria. Estoy haciendo un favor a la industria porque tengo una cabeza que es más proteccionista y entiendo que es la forma de proteger el trabajo. O sea, es un argumento que vos podés compartir o no la medida, pero es
válido en sí mismo, y lo que se le acusó es, mirá que está favoreciendo a la industria, está favoreciendo a 2 o a 3 frigoríficos que son básicamente los que tienen el grande de la faena y que son capitales extranjeros. O sea, también hay una discusión política sobre eso. ¿Hay un problema con que sean capitales extranjeros? Porque faena en el Uruguay, pero fue donde hicieron hincapié Da Silva y donde hizo hincapié Bordaberry. Lo que digo es, no estoy seguro, más allá de que claramente es una chicana y claramente se siembra cierta suspicacia, de que lo hayan tratado explícitamente de coimero o de rosquero. Lo que dijeron es, estás favoreciendo a una industria que está en una situación que no, algunos actores... Coimero no. Claro, pero dijeron eso, que tenía un WhatsApp. De hacerle los mandados ¿no? a los frigoríficos. No dijeron eso, dijeron que tenía un WhatsApp con las puso el empresas. chauvinismo arriba de la mesa, Borrell también, como diciendo, mirá, pero yo no digo que no sea una chicana, no digo que sea una chicana, digo que no lo trataron de coimero. Yo dije rosquero. Rosquero es tipo, estás en la rosca con los frigoríficos y estás atendiendo mucho más la demanda de los frigoríficos que de los productores. Claro, pero Frati fue explícito en que él entiende que a través de esta medida está ayudando a la situación de los trabajadores. Es una herramienta de intervención. Vos decís, bueno, rosquero de cosas, o en realidad también haciéndole los mandados al brazo sindical, que era una suspicacia que estaba también arriba de la mesa, de que en realidad lo que le estaba haciendo era el favor al sindicato, que después salieron a decir que no era así, más allá de que apoyaban la medida o que no la veían mal porque entienden que hay un problema con eso. O sea, entonces, en ese punto, industria y trabajadores no iban tan separados como para pensar que los dichos eran simplemente, o que la decisión política de Frati era solamente para favorecer a la industria. Era para favorecer a la industria y era para sostener los puestos de trabajo. Hay que ir cerrando, pero también hacíamos a Juanchi, creo que fue Juanchi que hizo la comparativa con Uriarte, ministro del periodo pasado. Hay una diferencia fuerte que es la banca, ¿no? No sé si se acuerdan que cuando le hicimos la nota a Mujica, a fines del año pasado, no sé si no fue Sapo que le preguntó, bueno, cómo era el diálogo con Orsi en el armado del gobierno. Y Mujica nos dijo, yo le dije solamente una cosa, que era recomendarle al Canillo de Frati. Sí. O sea, esa fue la bala que gastó Mujica en el armado del gabinete de Orsi. Él pidió, quiero que esté Frati, es una persona que era de extrema confianza de Mujica. También hay un tema ahí que es la banca que tiene hoy Frati y la diferencia que hay. ¿Qué pasó tanto con Frati como para desbancarlo? No, nada, lo que te quiero decir, es la diferencia que hay. Frati hizo... La diferencia que hay entre un ministro como el que fue Uriarte y Frati es la banca fuerte que tiene Frati ahora, entonces por esto no va a pasar nada. Aníbal Pérez decía que la intención, ayer lo decía, la intención del MP, que la intención de la oposición es voltear a Frati. Digo, sí, ya había es la especulación que tiene. Y Bordaberry dijo que no tenía, había que ver si estaba a la altura. ¿La intención de la oposición es voltear a Frati? No lo digo yo, lo dijo Aníbal Pereira. Bueno, pero ¿lo van a interpelar a Frati? No porque se lo interpeló el propio ministro de Economía. No, está, pero entonces si la intención de la oposición es voltear a Frati, mínimo tenés que empezar por una interpelación. O sea, vos tenés que usar mínimo una herramienta política del Parlamento como para ponerlo en la picota. Decir, no, hay que interpelarlo porque... Y bueno, ¿qué tanto se puede interpelar a un ministro? Tomó una decisión. ¿La puede hacer? Sí, es polémica. ¿Es buena? ¿Es mala? No sé, pero te digo, tampoco es... No, mirá, viene haciendo un desastre total, entonces hay que interpelar. Ya lo citaron por colonización, ahora por esto. Digo, pero son temas realmente... áridos, no es que lo citan por la galería, o sea, realmente son dos temas pesados en los que Frati estuvo en el ojo de la tormenta. La compra de colonización, por más que sea colonización, pero lo citaron a Frati, y ahora esta medida que fue controvertida por el propio gobierno. O sea, desandada por el ministro de Economía con el apoyo del presidente. Repito, me parece que acá, quién sale mal parado y si sale o no sale mal parado Frati, creo que en su dimensión, esto no es, qué escándalo, pero en su dimensión es una desprolijidad del gobierno. Es una desprolijidad del gobierno, porque vos se toma una medida, se desanda, y después la comunicación o sea, realmente, que se le diga en una reunión privada a los exportadores que hagan tranquilo porque lo que dice Frati no va a pasar, ¿no? Porque la opinión de Economía y el presidente va a primar y entonces... Eso tiene que ser comunicado públicamente, como una señal a la exportación y a los que compran de afuera. Pero Nico, ¿cuál es la aplicación que te dan de gobierno? Es Frati en Consejo de Ministros comunica a todos los ministros que se va a tomar esta decisión. Nadie le dice nada, sale, no sé qué. Sale después
senador Sebastián da Silva, quejándose de esta medida. Entonces, claramente hubo un mal manejo del gabinete y del presidente. Claro, por eso, por las razones que sea, es desprolijo que al día de hoy, después de que se haya comunicado a través de ese mensaje que leíamos desde el lunes, y que haya habido una conferencia de prensa donde se deja en una situación bastante incertidumbre cómo va a ser el manejo, si están dadas o no están dadas las condiciones para que economía acepte o no acepte que se haga la exportación de ganado en pie para faena, bueno, debería estar la comunicación oficial. Si efectivamente lo que se le dijo a los productores fue, no, tranquilos, que sigue todo como está, tiene que haber una comunicación oficial diciendo, en realidad va a seguir todo como está. Sí, básicamente. Bueno, hay que hacer una tanda. Se viene Fernando Medina con Pedro Dalton. No se vayan. Fácil desviarse. Fernando Medina, ¿cómo andamos? Bien, Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes? Fernando, buenas tardes. Hablemos de dos talentos, Sapo, Juanchi, ¿acaso opuestos? Poner texto a una música y poner dibujo a un texto. Después, bueno, hablemos solo de la segunda, de esas artes. Si esta conversación va a tener música, bueno, la van a traer ustedes. Lo que yo traigo es literatura. Vieron que yo con el rock uruguayo soy como Jorge con el Loco Lápico. Sí, y con la música del siglo XX para adelante. Bueno, no. Con el rock uruguayo. El resto no te lo acepto. Hoy quiero hablar con ustedes de la crueldad, de la locura, de la melancolía, que sé que a vos te interesa mucho, Sapo, porque el dibujante, escritor y cantante Pedro Dalton, bueno, le dio vida a través de una serie de ilustraciones a un gran, por ahora, tríptico involuntario, veremos cuánto crece, de la oscuridad literaria. De más cerca a más lejos en el tiempo. La farsa teatral psiquiátrica Ursaverio, del argentino Roberto Arlt. Los pavorosos cuentos de amor, de locura y muerte del argenguayo Horacio Quiroga. Los políticamente radicales poemas en prosa de El Spleen de París, del francés Charles Baudelaire. Parece que ya está la promesa de Dalton metiéndose con Edgar Allan Poe, es algo que me interesa indagar. Bueno, de todo eso debería tratar esta conversación con el mismísimo Pedro, artista, cantante de Chillan las Bestias, de Buenos Muchachos, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Pedro, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, vos siempre. Primero que nada, porque acá los conductores, muchos oyentes, son gente del palo, pero después estamos nosotros que no sabemos nada. ¿Qué demonios era Lucky Luke y qué tiene que ver con Dalton? Lucky Luke era un personaje de historieta de cómic alucinante de cuando yo era chico. Estamos hablando de los 70s, ponele, pero es anterior, creo, que tiene el mismo guionista de Asterix, ¿no? Y el dibujante es Morris y el guionista es Goscinny. Yo no lo conocía mucho, pero sí iba a Trouville, el club de básquetbol de Trouville, y practicaba en cadetes básquetbol, sin ninguna esperanza, obvio. Lo hacía porque me aburría en casa. Íbamos los tres hermanos, con Orlando y con Marcelo, y el profesor nos puso, a ustedes tres, son tres hermanos, y un amigo dice, sí, son los hermanos Dalton. Y ahí quedó Dalton. Porque eran cuatro los Dalton. Sí. Joe, Jack, Averill y William. Y el chiquito es el más malo. Y Joe. El chiquito es el más malo. Y el más grande era más pelotudo. Y el más grande es Averill. Sí. O sea, creo que hay una partecita de cada uno de los Dalton en cada uno de nosotros tres, eso seguro. Personajes de Lucky Luke, entonces. Sí, claro. Personajes de Lucky Luke. ¿Todos los fans de Buenos Muchachos saben eso? Sí. No lo sé. Yo porque en casa tengo toda la colección. Bueno. Tenés todas. Yo tengo bueno, en verdad se perdió en los años, pero mi hermano... Más rápido que su propia sombra. Mi hermano era Asterix, tenía todo Asterix. Yo lo intentaba, era niño, lo intentaba y no. Es imposible. Una tía que vive en España que cada vez que veníamos a Uruguay traía Asterix y Lucky Luke. Y Eisnowood, que era otra creación de Goscinny, que era el gran visir Eisnowood en Persia, y su fiel esbirro Dila Lará.
que es espectacular. No la tengo. No, tiene la solamente tengo. 5 capítulos. 5 capítulos. Es mortal, ¿cómo escribía ese tipo? Sí, Bueno. es mortal. Es mortal. Pedro, después, para ir acercándonos a Dalton, Pedro por Pedro artista. Picapiedra, ya te lo digo. Ah, bueno, claro, Sí, podríamos sí. haber indagado ese otro dato también. Yo informo. Está bien. No, claro, me intrigó más ese origen en la historieta de Dalton, porque no lo conocía, gracias por ilustrarme. Decía, para ir acercándonos de a poco a tu versión pintor, artista, dibujante, y antes de llegar a los libros, en otra vida me tocó entrevistar a muchos artistas y con ningún nombre me pasó que lo escuché tantas veces como el de Clever Lara. ¿Es un grande Clever Lara? Sí, claro, es un grande, es un maestro de la pintura uruguaya. Hoy en día sigue dando clases y sigue generando artistas. No sé, lo hace bien. ¿Y a vos qué te dejó alguna máxima? No, una sola no, me dejó miles de cientos, y de las importantes, ¿no? Lo de ser humilde, de trabajar mucho, de que te guste, de que lo sientas. Y bueno, después me dejó otras cosas como para el oficio, de proporciones y todo eso que es necesario para dibujar. Que también, claro, es muy imprescindible. ¿En qué se parecen, no? Algo general y abstracto antes de llegar a los libros. ¿En qué se parecen poner letra a una música y poner dibujo a un texto? ¿Se parecen en algo? ¿Tienen algo en común como viajes? Digamos como que el punto en común, la referencia sería la imaginación. O sea, ¿qué te imaginas con una cosa? Tanto musical, que no dice, que no habla, a mí me da imágenes, o sea, la música. De hecho, cuando escribo arriba de eso, yo veo cosas. A veces veo situaciones, a veces veo paisajes, a veces veo colores, a veces veo sensaciones, emociones. Eso es escribir escuchando. Eso es escribir escuchando. Y después lo de leer es imposible, no conozco a nadie, yo creo que no debe haber nadie que no lea sin imaginarse lo que está pasando. Luego tenés que hacer un corte, quedarte con una imagen. Bueno, eso ahí se boceta y después se va puliendo y va llegando al lugar donde quieras. A mí me gusta también, yo he trabajado en alguna oportunidad, por ejemplo en el caso de Baudelaire, he trabajado con la persona que me editó primero, que fue Pablo Pérez, allá de Piloto de Tormenta, que son amigos, el bajista de Chilla de las Bestias, con el que le pedí que me ayudara un poco. ¿Qué ve él? ¿Qué veía él en algunas cosas de Baudelaire que le interesaban, que estuvieran en el libro? Y me pasó algunas ideas de dibujos para realizar. Y fue bien interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, agrego una más a la de Fernando, qué pasa cuando un realizador hace un videoclip de una canción tuya, o sea, que tiene letra y música? Ahí como históricamente, ¿cómo te has manejado? ¿Has dejado pienso el de Turcati, fue el que hizo aquella animación en stop motion. Imponente. Hoy estoy hablando con él, aparte. Mira, ahí tenés ganas de meter cuchara o te echás para atrás. Él tenía armado un poco la historia, eso para otra historia, que nunca llegó a destino, y me mostró el bicho y me dijo la canción que le había parecido y que estaba tremendo. Entonces era hacer como coincidir un montón de cosas que después agregó y es un capo mismo. Y para mí tiene pila que ver, o sea, el bicho con lo que es la canción esa, visualmente hablando. Es un bicho con un ojo ahí. Después me pasó mucho con los videoclips que en realidad digo, o sea, es como que me dio la sensación de que los videastas, o sea, no estoy hablando en particular de los de Buenos Muchachos, pero en general como del mundo, o sea, digo, pocos, o sea, leen la letra, ¿viste? O sea, es más lo que tienen ganas de hacer, que lo adaptan a lo que está la canción, y después empieza todo el tema de los ritmos y las ediciones, que realmente transmitir algo de lo que dice la letra. En muchísimos casos. Y en el caso de Buenos Muchachos en particular, digo, no había nadie que leyera la letra y dijera, voy a hacer esto imaginándome que no sé qué tipo. En general son como, ya tienen el plan. La idea antecede a la canción. Ya tiene, sí. Y está bien, lo o por lo menos va en paralelo. Lo unifican ahí, yo qué sé, a ver, Antenas Rubias, o sea, es una letra bastante abstracta, pero de una persona y un personaje. No hay una moto, no hay un casco, hay una fábrica. Claro, que tampoco tenés por qué ser literal, pero tampoco, o sea, la abstracción es como absoluta, ¿entendés? Es una cámara fija y después está todo eso que se hizo en postproducción,
Es espectacular el video. Es espectacular porque ella es espectacular, o sea, posproduciendo, que es lo que dijo. Sí, sí. El planteo de ella fue esa. A mí me gusta posproducir. Vi el video de Mux, que es una cosa imponente, y dije, wow, sí, compro. O sea, tiene un surrealismo, unos toques ahí increíbles. Vamos a ver cómo es Pedro Dalton dibujando sobre grandes libros. Ursaverio, te paso, Sapo. A ver. La obra de teatro de Roberto Arlt data de 1934, es un rescate de dos profesores uruguayos, Ignacio Gutiérrez, Óscar Brando. El original lo tenía una universidad en Alemania, la que le había comprado parte de los papeles del escritor a la hija de Arlt, Mirta Arlt. Bueno, intitulada esta obra, le pusieron ese título, Gutiérrez, Brando lo cuentan en la nota inicial del libro, por entender que se sigue de la más famosa y posterior, Saverio el Cruel. Ur es origen, por eso lo de Ursaverio. Y bueno, en Ursaverio lo que hay es una compañía teatral. Tenemos la tapa, ¿no? Ya estamos, para quienes nos están siguiendo hoy a YouTube, la tapa de la edición de estuario de este rescate teatral de Arlt con ilustraciones de Dalton. Una compañía teatral improvisada por internados de un hospital psiquiátrico, de un instituto frenopático, monta una tragedia escrita por un demente, está dicho así, por uno de los pacientes, como parte de un experimento del director de la institución, que en un momento le habla a un pequeño auditorio. Hay periodistas, hay familiares de los internados. Esa es una de las imágenes de las ilustraciones de Pedro con las que primero te encontrás cuando lees la obra. A ver, le vamos a pedir a Juanjo que pase ahí al director del instituto, hablando a los presentes antes del inicio de la obra. A ver, Juanjo, ahí está, ahí lo vemos. Todo muy, en principio, muy tranqui. Bueno, hay ese profesional que está presentando su experimento. Es un experimento que tiene que ver con, bueno, las cualidades terapéuticas del teatro, ¿no? Cómo estos internados se pueden llegar a curar, pueden llegar a ser devueltos a la sociedad a través del teatro, descubriéndose a través de una tragedia que la escribieron ellos mismos y que sale mal. Juanjo, por favor. Y Juanjo, por favor, ahora pasamos a la siguiente imagen para ver lo mal que sale y cómo lo dibuja Pedro. Claro, es espectacular, digamos, el creador de la idea desesperado viendo cómo nada, es como se le va todo. Todo se le va a la mierda. Y una persona con una cabeza que acaba de sacar de un cuerpo. Es lo más parecido a darle una metralleta a un mono, ¿no? Tipo, o sea, está listo. Estamos en los años 30, insisto, o sea, Roberto Arlt, el de las aguafuertes. Muy difícil ponerlo en pocas palabras esto, pero un grandísimo escritor, muerto muy joven, muy distinto de la gran literatura argentina que identificamos con Borges o con Sábato o con Bioy Casares. ¿Qué decís de esta obra, Pedro? Imagino que habrá sido grande el impacto por el humor, por lo extremo de las emociones. Claro, o sea, lo que pasa es que a mí me encanta. Y me pareció que era como una locura tan cierta, aparte, digo, cuando quieren y se empeñan en hacer algo, ¿viste? Como que ya vas leyendo el arranque y ya está mal, o sea, están locos. ¿Entendés? O sea, es como, digo, es otra época y me interesaba cada imagen que veía, me interesaba y empecé a mirar fotos de gente de esa época y era una riqueza que había ahí. Tipo, yo utilizo fotografías como de época para ubicarme. Mirá. Más allá de para tener un registro, digo, de cómo se vestían y todo eso, o sea, me copa porque me lleva, digo, ¿viste? Se agarra una foto de alguien, tipo, es un personaje como yo me lo imaginaba. Y eso es un juego para mí. Un juego. Eso sí, es totalmente lúdico. Y más allá de si había o no había un fondo político como en muchos textos de Arlt, de denuncia incluso, ¿no? Yo si leo y me gusta, voy y me meto. O sea, si me ocurren cosas, digo, por ejemplo, hay un escritor uruguayo que cada vez que leo un libro de él, o sea, no puedo parar de ver imágenes, ¿entendés? Y nunca trabajé con él, y digo, es Poleri. Mirá. Bueno, Claro, o sea, vos vas leyendo y yo lo veo. Hay un libro de Poleri que incendios, cómo prende fuego todo, o sea, tipo, está loco. Está loco. Hay una yo lo tengo ubicado en La Rambla y Avenida Brasil, por ejemplo, una de sus novelas, que es el Dios Negro. Sí, hay una de sus. Es buenísimo, yo leí varias, pero
Es totalmente visual. O sea, una vuelta ya como de locura, o sea, estaba leyendo y, tipo, y me levanté de la cama, ¿entendés? Tipo, fui, prendí la luz y me puse a dibujar, ¿entendés? Digo, era como que hablaba de unas mangueras que había unas mangueras que se transformaban en dragones, ¿entendés? Y en lugar de escupir agua, escupían fuego, iban quemando mal las cosas. Esto es buenísimo, loco, es buenísimo. ¿Y nunca se juntaron? ¿Nunca, no, todavía no, todavía no, estoy como un poco más como clásico todavía, pero sí, me parece que está igual, va a ser un delirio. Lo conozco a él, digo, es un divino. Y me gusta mucho, pero digo, hay libros que leo que son eso, que son ilustraciones, ¿viste? O sea, me está pasando ahora con Poe, no lo estoy leyendo y digo, puta madre, ¿viste? Y ya también estoy viendo un poco todo el tema de los ritmos, ¿viste? Es como irte metiendo. Yo con Quiroga fue muy clásico, o sea, son 12 cuentos, creo, son 12 ilustraciones, cada ilustración va al principio del coso, acá lo pusieron, o sea, Lucía Boiani, que fue la diseñadora gráfica, o sea, ella enriqueció un poco la historia y puso cosas en el medio, ¿viste? Para que no fuera tan estructurado. Y tal, yo me doy cuenta, por ejemplo, que hay cuentos ahí de Quiroga que te tenía que haber hecho 2 dibujos, no 1. O sea, pues te quedás como en uno solo, te tratás de resumir lo que es el cuento y es al pedo, ¿entendés? Hay una parte que se define así, otra parte que se define así, y te perdés de esa magia que en Baudelaire sí lo pude hacer. Nando, ¿hacemos una tanda, te parece? Sí, quiero que lleguemos a Quiroga y a Baudelaire porque me parece que hay un conjunto acá. Muy armónico, por así decirlo, en medio de la tiniebla, y hay varios dibujos de Pedro que me gustaría que compartamos con la audiencia. Fácil desviarse. Bueno, seguimos, Nando, recorriendo esta obra pictórica. ¿Cómo? Pedro Dalton, dibujórica. El artista, el dibujante. Hablamos de Arlt y yo creo que de los cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, cada uno tiene su favorito. O por lo menos 2 o 3. ¿Es el libro uruguayo más famoso en el mundo de todos? Capaz que junto con Las Venas Abiertas, que imagino que ese no lo vas a dibujar en ningún momento, Pedro. Las Venas Abiertas de América Latina. Digo, por pensar en libros uruguayos famosos, es posible que lo sea. Sí. El libro uruguayo más famoso en el mundo de todos. Tenemos la tapa de los cuentos de amor, de locura y de muerte con el Quiroga de Dalton. Muy reconocible, ¿no? Y sin embargo, muy personal de Dalton también, me parece. Y bueno, y después, esos cuentos que son, bueno, a ver si con el dibujo los reconocemos. Capaz que no es de los que primero vienen a la imaginación, para quienes nos están siguiendo vía YouTube. Claro, este es Los Mensú, y tiene de todo, además, en el lápiz de Dalton. Hay otros que van a ser más directos. Por ejemplo, es más directo. Sapo, dale. Lo tenés que... Esto a la deriva. Bien, Sapo. ¿No? Sí, totalmente. Mirá, qué bueno. ¿Fuiste? Buena imaginería armaste ahí, ¿eh? Sí, es bastante, hay varias cosas. Es bastante literal. Es más simple Es literal. Yo veo un sarcófago, veo una persona a la deriva, veo una vagina. No, yo no vi la vagina. Está bien, Sapo, estás necesitado. Y lo ves al propio Quiroga, supongo. Igual la edición nueva... A ver. Si vos querés ver una vagina con un hombrecito adentro, bien. Estoy sin lentes, pero... puede ser que esté revisado el que salió en el libro. Mirá, Sí, lo rehicimos. Tuve que retocar e incluso retoqué los originales. Se podría llamar Los Secretos de la Infidelidad. Este libro. Ese. Sí. Y bueno, Artes amatorias. O de ahí venimos y allá vamos. Me gusta, sí. Ese sí, ese mejor. Hay una picada de víbora. Bueno. ¿Alguno más, Juanjo, por favor, de los de Quiroga? Mirá. Bueno, el modo de plumas. Claro. Este está bien, Pedro. Sí, está bien. Bien. También de los más potentes, me parece que te encontrás en el Todo el año es carnaval. libro. En el libro no están las firmas, ¿no? No están. Es posible que no. Y no, mirá, no. ¿Cómo se rió el tarado. Que podría ser todo el año es carnaval también. me dio como... Sí, ¿no? el murguero dormido. Sí. ¿No? Y el último, Sapo, el último también es de los más icónicos. Que esto lo parento con el de Art, ¿no? O sea, la gallina degollada, pero también... Pedro dibujaste una persona degollada
la obra de arte. Bueno, vamos viendo que. Podría ser un vinilo de los Television. Podría ser. Sí, ¿No? Sí. Van viendo lo que le interesa dibujar a este artista, me parece, ¿no? A nivel de la crueldad. No, está claro. Se deja quieta. No vamos a ahorrar mucho más en eso. ¿Qué necesidad? Bueno, sí, es lo que se elige, ¿no? Es un tema. ¿A quiénes elegís? Ya está. Es un tema importante de nuestro tiempo, la crueldad. El tercero de la derecha es Juan Campodónico. ¿No? Sí. Yo no hice a nadie. No, pero ya explicó cómo procede, ¿no? Lee, digamos, la imaginación trabaja y bueno, empieza a esbozar. Eso en cuanto a Quiroga. Imagino que sí, que ya lo conocías y que después de haber trabajado con los textos, lo conocía de niño. Respeto Todo esto infinito. Lo conocía de niño. ¿De niño? Sí, de niño lo he leído. Que no todo el mundo, porque esto no son los cuentos de la selva, son los Había un otros. librito muy chiquitito en casa que estaba muy interesante, se llamaba Cuentos Escogidos, y que esos con hoja de Biblia, viste, bien finita así, Sí. Y me lo leía, me lo tragaba, me gustaba mucho. No cuidaron ahí, que una cosa es la guerra de los yacaré y otra cosa es el almohadón de pluma, me parece. Incluso tipo los cuentos de la selva los leí después, creo. No me acuerdo. Que son los que Quiroga escribió para gustaba primaria. Pensando en letras, ¿no? En letras musicales. Estoy hablando, pensando en las letras musicales. Sí. Y pensando en un ícono. O sea, Gerald Scarfe, el ilustrador británico, con The Wall, ¿no? Y todos los dibujos que eso, todos grotescos, Sí, ¿no? sí. El juez que con un culo. Alomorfósico, ¿no? Todo también se va transformando. Si tuviera la oportunidad de agarrar un disco, acá, uruguayo, ¿no? Para hacerle las ilustraciones, ¿te viene a la mente así algo rápido, algo que hayas pensado alguna vez en la vida? No, pero está buenísimo. Está buenísimo, me dejaste quedé re manija. Te juro. No sé, se me aparecieron varios, pero no, después voy pensando cómo hago y no, todavía no, pero ¿te lo puedo contestar mañana? Sí, lo que pasa es que viene en otro camino. Te lo mando por WhatsApp. Ya fue a Baudelaire, pero va a ir a Poe, va a llegar a la Divina Comedia en algún momento, ¿verdad, Pedro? Pero es como difícil eso, un disco uruguayo, porque ¿qué pasa? The Canción Wall por es una obra canción. conceptual, ¿no? Claro, O sea, te falta tiene un solo concepto y el disco que sea tirando conceptual que uruguayo. tiene que haber algo así. hay discos conceptuales uruguayos. Sí. No se me ocurre No ninguno. se me ocurre ninguno en este momento. Venimos bárbaros. Bueno, mira, ¿sabes qué? De alguna forma vos ilustraste o trabajaste en la etapa del impulso de la vela. Claro. Que tiene, no es que sea conceptual, pero hay. De los discos de la vela es el más como que tiene un solo clima, digamos. claro. O sea, un solo clima, digo. Hay como una sola idea ahí flotando. Puede ser, sí. Ahí laburaste. Sí. Ale pregunta si vas a meterte con Lovecraft, con Espinosa, dice otro. Lo veo a Pedro Alton trabajando en texto de Gustavo Espinosa no he leído, leí muy poquito. Y Lovecraft, digo, me parece re complejísimo, como escribe. O sea, Otros mundos. No me lleva para ese lado. Y adjetiva tanto que yo digo, ¿para qué voy a dibujar esto? ¿no? Claro. Ya está, está en la mente el dibujo. Vamos a cerrar con lo que sí dibujó. Tenemos el Spleen de París como persona, Sapo, que pasó por una operación de vesícula y como defensor de la melancolía en el arte. Esto te va a interesar. ¿Vos sabés de qué hablamos cuando hablamos de el Spleen de París? Me imagino con un estado de ánimo particular que es el del spleen, esa suerte de melancolía y desasosiego. Literatura de tercero liceo. Claro, Bien. bueno, ¿No? sí. Ahí está Baudelaire, la tapa del Spleen de París con los dibujos de Pedro. Claro, para los griegos el vaso era el que producía la bilis negra. Después quedó en el inglés, ¿no? El spleen es el vaso. Y en francés, Baudelaire, que leía mucho en inglés, por ejemplo, a Poe, es el gran acuñador de la idea de el vaso como el abatimiento, el spleen como la melancolía. Y de ahí que haya elegido este título para estos poemas en prosa, que eran un acto radical en sí mismo, ¿no? Es decir, había que romper la literatura y escribir poemas en prosa era como bailar pisando con todo el pie, era una cosa nueva, fuerte, que imagino que te habrá convencido enseguida, Pedro, cuando te pasaron los textos. La verdad que no lo había leído nunca Baudelaire y cuando empecé dije, esto no es poesía, ¿entendés? O sea, no lo encontraba, o sea, nunca había entrado en un lugar así como tan explícito de la poesía, digo, como tan como relato, ¿entendés?
y no lo entendía. Y después lo vas entendiendo. Es como de a poquito. No me fue fácil al principio. Sí, los dibujos sí los veía, eso me quedaba en la mano. Lo que no veía era la poesía. O sea, no entendía, ¿viste? La forma de escribir, porque para mí poesía era otra cosa. Música, verso, claro. Sí. Pero, bueno, primero podemos decir, dije, capaz que al no ser en francés, al no saber leer en francés, digo, y no leerlo en francés cambia, o sea, porque hay un pasaje. Y bueno, yo siempre me acuerdo de una amiga que tenía que me dijo, claro, si vos estudiás inglés y lees Macbeth, o sea, cuando empieza dicen bubbles, 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 son burbujas, 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 y es re diferente la musicalidad de una cosa y de la otra. Y bueno, lo pensé por ese lado. Cuando lo fui avanzando y fui leyendo, digo, claro, empecé a entender que era otro tipo de poesía que nunca había leído en mi vida, y me pareció que sí, es re poesía. ¿Hay alguno de los Baudelaire de Pedro para ver? Ahí claro, por ejemplo ese, capaz que lo tenés presente, Pedro, sí. Aparece... No sé cuál es. En un poemita en prosa que es, yo lo voy a traducir un poco más directo, caguemos a palos a los pobres. Y bueno, y hay ese rodeo que es, bueno, yo tengo ese demonio que está subido al hombro, ese demonio bueno del protagonista, dibujado ahí por Pedro Dalton, que efectivamente lleva a cabo ese acto, pero para que el otro reaccione y lo caiga a palos a él. Y ahí hay que leerlo el texto. Sí. Ese, que acá aparece como molamos a golpes a los pobres, que ese es Baudelaire. Vos te acordás capaz que del albatros en las flores del mar. Es el único que me acuerdo. O se acuerdan del que poema me parece espectacular, el albatros. Al lector, en el que repasa todas las emociones posibles y dice, pero hay otra que es la peor de todas, es el tedio, y ahí se hermana con el lector, y así empiezan las flores del mal. Algo los hermana a todos ellos, ¿no? A Arlt con Quiroga, con Baudelaire, con Poe, en el que estás trabajando, ¿lo sentís así? Sí, bueno, en mi caso, y visto desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con la literatura ni... No, pero de lector y de haberte emocionalmente se unen los cuatro, y hay más. Yo sé, Víctor Hugo me encanta también. Hay más, me encanta Bolaño. ¿Ves? Bolaño, por ejemplo, no me despierta como ganas de dibujar, pero me mueve el piso mismo cuando lo leo. Bukowski me gusta muchísimo. Bueno, ¿podemos confirmar que se vienen cuentos de Poe dibujados por vos próximamente? Ya sí, estoy en eso, estoy trabajando en eso. Por ahora estoy en la parte como cómoda, que es estar en la cama con el libro, un cuaderno con una lapicera al lado, y tipo, me ocurrió ya apareció un gato negro. Sí. Pero Pedro, negro va a estar una que me quedo pendiente, Tremendo, después posté toda una beta que no está acá, que es el antropomorfismo, ¿no? O sea, sí. Eso de dotarle de cualidades humanas a animales, y tenés toda una línea artística ahí. Y es que quizás la tuya la más característica. ¿Eso de dónde viene? ¿De la literatura? ¿Viene de...? No sé de dónde, no sé por qué lo hice. Le hice una vuelta de cumpleaños de Pablo, de mi amigo Pablo, de Chillan las Bestias, el Pineto Tormenta, y justo había visto una exposición de Carlos Alonso, es un artista argentino, para mí de primera línea, es el mejor artista argentino, y de muchos países también, que es un gran ilustrador, es bastante oscuro, muy fuerte, en la época de la dictadura. A él le mataron las 3 hijas, las 3 hijas le mataron, aparte en lugares diferentes, por motivos diferentes, todos políticos. Y bueno, la obra del tipo es como una carnicería, ¿no? Y fui a ver justo que había hecho una selección de dibujos de la campaña de Roca, y wow, era buenísimo, y dije, esto es lo que puedo hacer en Buenos Aires. Yo vivía allá y tenía un lugarcito muy pequeño donde dibujar, y era el tamaño que podía manejar era pluma, tinta y una hoja, no mucho más. Y me acoté a eso. Y no me preguntes por qué había una enciclopedia de animales, de fotografía de animales, y eran muy buenas fotos. Y dibujé un orangután, porque me gustaba hacerle la textura de la cava, y le dibujé un tipo abajo. Y se llamaba el amo. Tenía un bastón, y estaba sentado en un sillón elegante, y estaba vestido muy elegante, y ahí arrancó. ¿Por qué será, Sapo Juanchi, que artistas tan buenos y amables como Pedro Dalton, nada los mueve más que esas profundidades, esas oscuridades, esas crueldades? ¿Será que no lo es tanto en realidad? Pregúntaselo a él. Él no te va a decir nada, ya me quedó claro, no nos va a decir nada. No. Va a decir que no sabe. Dejala en la Sí. imaginación.
¿Qué tengo que contestar? No tengo que contar nada. Vamos arriba. Gracias, Nando. Gracias, Pedro del Tomo. No, gracias a Tu ustedes. visita, Vos siempre Fáciles. un placer Gracias. estar acá con ustedes, de verdad. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse. Juan Manuel González, bienvenido, ¿cómo andamos? Buenas, ¿cómo estamos? Volviendo a las canchas acá después de unos días. De a poquito, ¿no? De a poquito no tan poquito. Estamos con una línea de columnas que son los delitos sexuales. Estamos con un ciclo sobre delitos sexuales. Ya generaste un proyecto de ley, Juan Manuel, con esta ¿Viste? columna. ¿Te das cuenta? Es verdad. Sí, estamos con un ciclo de delitos sexuales. Estuvimos hablando primero de stealthing, después de proxenetismo, de sexting y sextorsión, y de deepfake pornográficos, que ahí se generó el proyecto de ley. Y hoy venimos con una columna sobre grooming. Que Jorge, a mí por lo menos me desasnó de qué significaba. Ni siquiera tenía el término muy presente. Bueno, sí. Yo pensaba empezar la columna con el apartado de hechos de una sentencia de condena que emitió un juzgado de la ciudad de Viedma, de la provincia de Río Negro, en Argentina, que me parece que era bastante gráfica de los hechos que encuadran en el delito de grooming. Así que si alguno de ustedes se anima a leerlo. Bueno, el tema buenísimo. acá es esta. Esa misma. ¿Acá mismo? Bueno, voy. Ocurrido entre los meses de noviembre y diciembre de 2017 en la localidad de Viedma, Río Negro, cuando Federica tenía 12 años de edad e iba a 7º grado. En dichas circunstancias, en un número indeterminado de veces, el profesor de matemáticas de la Escuela San José, utilizando el nombre de usuario Tomasito Ram, a través de la red social Snapchat, estableció contacto con la adolescente, quien creía que era alguien de su edad. Le enviaba mensajes que decían: qué linda sos, qué bonito ese ombliguito, cómo estás, manzanita, no fuiste a la plaza, qué bien te quedan las calcitas. Los mensajes iban acompañados de emoticones con corazones y en la mayoría de los casos como comentarios a las fotos que ella subía. De esta forma, el imputado tomó contacto con la adolescente y fue ganando su confianza, todo ello con la finalidad de involucrarla a futuro en situaciones de carácter sexual. Sumado a ello y con el objetivo de ganar su silencio, cuando la adolescente comenzó primer año en la Escuela San José y lo tenía a Raúl como profesor de matemáticas, este no le tomaba los recuperatorios de la materia, siendo que había desaprobado la misma. Fue condenado como autor penalmente responsable del delito de grooming, artículos 131 y 45 del Código Penal Argentino, y se le impuso la pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndole además reglas de conducta por el término de 2 años. Ahí está. Esos hechos son como bastante característicos, y además la legislación argentina, lo que tiene que ver con el delito de grooming, este artículo 131, es muy similar a la que nosotros tenemos en el artículo 277 del Código Penal, 277 bis, que dice: el que mediante la utilización de tecnologías de Internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare, y acá hay que hacer una pausa porque ese es el verbo nuclear, lo que se llama en derecho penal el verbo nuclear, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre él mismo, no es muy feliz la redacción, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. El artículo siguiente del Código prevé unas agravantes especiales. La primera es que estas actividades se ejecuten mediante coacción, intimidación o engaño. Engaño es la más frecuente porque hay un usuario que se hace pasar por algo que no es y con eso logra ese contacto. Que el hecho sea realizado por personas con un vínculo de afinidad o parentesco con el menor, y que el contacto se realice con un menor de 13 años de edad con discapacidad, deficiencias físicas o psíquicas. Estos son agravantes especiales, pero puntualmente la del engaño es la más común. Lo central acá, entonces, es que el delito se consuma con el contacto, simplemente sumado a lo que se llama un dolo específico. Es el que contactare con una finalidad. Punto. Eso simplemente, eso ya
configura el delito. Es lo que se llaman delitos de resultado cortado. Lo único que interesa es el contacto con una determinada intención. Bien, tenemos que hacer una delimitación conceptual. No estamos hablando, porque en materia de delitos sexuales contra personas menores de edad, tenemos muchas figuras, ¿no? Y evidentemente que es importante delimitar exactamente cada una de ellas porque te estás pasando la otra y el guarismo de pena, la dosimetría penal asignada cambia. Entonces, es importante hacer la delimitación conceptual. No estamos hablando del que convence a través de la pantalla a la persona menor de edad para hacer un acto sexual. Sacate la remera, sacate el pantalón, mostrame esto, mostrame aquello. Ahí ya estamos en otra figura, ¿tá? Que en este caso tenemos en el 273 es el abuso sexual sin contacto corporal. Y tampoco estamos hablando de algo que podría llegar a ocurrir, que podría configurarse en ese vínculo a través de internet o de una red social, a distancia, sin contacto físico, podría por lo menos plantearse la interrogante si no es posible cometer un delito, por ejemplo, de abuso sexual. Es decir, yo estoy en esa conversación, en ese diálogo, hay tanta intimidación, tanta coacción, tanta violencia, que de repente puedo conseguir que la otra persona se autopenetre con un objeto. Podría llegar a ocurrir y penalmente podría llegar a construirse la imputación de un delito de abuso sexual a través de lo que se llama una autoría inmediata, cosas un poco más complejas, pero digo porque si uno piensa que con esta figura estamos atrapando todo eso, la pena puede parecer baja, que empiezan 6 meses. Bueno, la pena es hasta ahí. Acá se puede discutir si estamos frente a lo que se llama un delito de daño o un delito de peligro. Y la verdad es que dependiendo de la concepción de la que se parta, si vamos a concluir una cosa o la otra. Si entendemos que lo que se está protegiendo es lo que llama un bien jurídico individual, que es la libertad sexual de esa persona menor de edad, la indemnidad sexual, bueno, evidentemente es un delito de peligro porque todavía no llegó a dañarlo. Es simplemente que contacta con una finalidad. Si entendemos que lo que está protegiendo esta figura penal es lo que se llama un bien jurídico colectivo, ¿no? Bueno, la seguridad de las personas menores de edad en el ámbito, en el ciberespacio, etcétera, por ejemplo. Bueno, entonces ya se podría estar dañando esa seguridad ya se podría estar configurando un daño con el simple contacto. Algo parecido a esto ocurre, nada que ver, los cambio un poco de frente, pero en el delito de riesgos laborales, que en su momento hablamos muchísimo de la responsabilidad penal del empleador, ¿no? Se cuestionaba si estábamos frente a un delito de daño o un delito de peligro. Entonces, si uno dice, acá lo que se busca proteger es la integridad física de un trabajador, entonces tenemos un delito de peligro, porque el delito es el empleador que no adoptare los mecanismos. No le tocó un pelo al trabajador todavía, pero bueno. Si entendemos que el bien jurídico protegido es la seguridad de todos los trabajadores y la confianza en el sistema de todos los trabajadores, etcétera, ya porque un empleador no adoptó los mecanismos de seguridad de prevención, ya la dañó. Estoy planteando algo que no tiene nada que ver, pero jurídicamente es un primo hermano. No sé cómo venimos ahí, viene un poco abstracta la cosa, ¿no? No. Estás rodeando el tema para ese contexto. Vengo siguiendo para después hacerte una pregunta. Ahí está. Un tema algo que puede clarificar un poco para entender esto es lo que se llama el iter criminis. El iter criminis es el camino del delito, es la línea de tiempo que transita el delito. Entonces, todos los delitos tienen una fase de ideación en la cabeza del autor, donde piensa qué es lo que va a hacer, lo planifica, lo planea, actos preparatorios para poder recién comenzar a ejecutar, por ejemplo, ir y comprar un arma, sería un acto preparatorio, un comienzo de ejecución que viene con la tentativa, ¿no? Y después la ejecución y la consumación. La regla es que, o en principio, conocemos, o los delitos que más conocemos, se castiga cuando se consuman. La mayoría de los delitos también castiga la tentativa y casi ningún delito castiga los actos preparatorios. Lo que ocurre es que hay ciertas conductas que, pese a no llegar a la consumación, el legislador entiende que ya son peligrosas de por sí.
y entonces las tipifica como un delito autónomo. Es decir, no me interesa si llegamos a la consumación o no llegamos. Esto solo ya es delito. Entonces, este sería un típico caso donde alguien podría decir, pero pará, todavía a esta persona menor de edad no le dijo para ir a encontrarse al parque. Y todavía en el parque no le dio un beso y no importa. El legislador, en ciertos casos, entiende que la magnitud del daño que se puede generar con eso es tan grande, es tal que conviene desde ya penalizar esa conducta, aunque todavía no haya pasado nada. Está clarísimo. Sí. Perfecto. Juan Manuel, hacemos la tanda y nos quedamos ahí. O sea, en este caso tenemos una persona que, digamos, la preparación, ¿cuál fue? Cuando se abrió la cuenta de Snapchat y se hizo pasar por un menor de edad, el momento en que contactó por primera vez a la persona. Ahí queda la pregunta planteada, por Bien, ejemplo, perfecto. ¿no? Ya venimos. Fácil desviarse. Seguimos, Juan Manuel, explicando la figura del grooming a través de un caso particular. Exacto. Estábamos hablando entonces de esta cuestión que es un poco compleja de comprender, y es que en la mayoría de los delitos que nosotros conocemos se castiga todos la consumación y en otros recién la tentativa. Actos preparatorios no se castigan. Vamos a suponer, si pensamos en un delito de hurto en un ómnibus, se castiga el hurto, que es la persona que ingresó la mano en el bolsillo de la señora que iba en el asiento del ómnibus, se llevó el dinero. Se castiga también la tentativa. Metió la mano, sacó la billetera y no había plata. O metió la mano y justo había un policía que le agarró la mano. Bueno, la tentativa. Ahora, no se castiga el acto preparatorio, que es subirse al 121 a ver si encuentra una señora a la que entienda que le puede robar. Eso no es delito. Excepcionalmente hay algunas figuras donde se entiende necesario, en algún momento se entendió necesario por parte del legislador, cortar, disuadir a las personas desde una fase previa ya a la ejecución de ese delito por el daño que puede causar desde el punto de vista social, y castigarlo eso de forma aislada. Entonces, no es necesario que pase nada más para que se configure este delito de grooming. Basta con que la persona contacte a una persona menor de edad con una finalidad específica. Evidentemente, después en el marco de un proceso habrá que probar esa finalidad que, si no está muy explicitada en esos mensajes, en ese intercambio, habrá que probarla a partir de lo que se llaman en derecho procesal elementos de corroboración periférica. Bueno, a mí un montón de elementos me van a permitir corroborar que lo que vos estabas buscando era esto. Bien, es demostrar un dolo específico. No es solamente el dolo de contactarse con la persona menor de edad, ¿no? Sino es el dolo de contactarse con una finalidad, que es la del acto sexual o cualquier delito sexual. Yo me planteé, me pareció que podía ser interesante para entender mejor el asunto, plantear una serie de preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la persona desconoce que con quien se está relacionando, a quien está contactando, es una persona menor de edad? Bueno, esto es una cosa que es un problema que corta de forma transversal todos los delitos en materia sexual contra personas menores de edad. Hay un tema acá en derecho penal que es lo que se llama la teoría del error. Es cuando una persona está equivocada, está errada sobre algunas de las circunstancias fácticas que constituyen ese delito. En este caso es claro, la edad de la otra persona. Bueno, en materia de error, el derecho penal distingue tres posibilidades: el error invencible, el error vencible y el error burdo. El error invencible te pone a resguardo de todo delito. El error invencible, yo no tenía ninguna forma de darme cuenta que era menor de edad. Era imposible que me diera cuenta. El error vencible es, tomando ciertos recaudos, realizando ciertas diligencias, te dabas cuenta. No te diste cuenta, bueno, en esos casos se cae el dolo, pero subsiste la culpa. Si son delitos que admiten la imputación imprudente, culposa, vas a tener una pena; si no la admite, no. Y después el error burdo es cuando vos, haciendo lo mínimo, te enterabas, ¿no? No hiciste siquiera lo mínimo para enterarte que estaba frente a una persona menor de edad.
Eso, evidentemente, es algo que puede ocurrir acá, donde muchas veces las personas en las redes sociales tienen usuarios que no son su identidad real y, bueno, podrá ocurrir que haya suplantaciones de identidad. O usas una red social que es para jóvenes o niños, ¿no? En este caso de Snapchat. Eso fue lo que ocurrió en este caso en la ciudad de Viedma. Otra pregunta, ¿qué pasa si luego hay un encuentro sexual, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad la pregunta esta es muy amplia. Porque una cosa es si dos personas, una mayor de edad y otra menor de edad, un joven de 19 años y una joven de 17 se conocen en redes sociales y después terminan teniendo un encuentro sexual, eso perfectamente válido, no hay ningún problema. Ahora, si este contacto que inicia con esa finalidad sexual delictual, ¿no? de violencia, de intimidación, de engaño, luego transita a que esta persona va a la casa de la otra, se encuentra, se comete... Bueno, esto se resuelve con criterios generales de derecho penal, que siempre es la conducta más grave subsume a la menos grave. O sea, más que más grave, menos grave es la conducta que implica una consumación total, un daño total al bien jurídico, subsume lo que es el acto preparatorio. No le van a imputar el delito previo, sino que ya todo quedó abarcado por el de repente, el abuso sexual, claro, que habrá habido. No es un acumulado, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se configura la tentativa? Quería poner un ejemplo de eso, pero... ¿Cómo se configura la tentativa? ¿Se puede castigar acá? Bueno, ¿qué pasa? La tentativa en los delitos de peligro, como dice una penalista amiga mía, Lucía Remersalo, son un dolor de cabeza. Es que es así. En principio se entiende que la tentativa en los delitos de peligro es un adelanto de las barreras de punición insostenible e inconstitucional. Es como irse muy, muy lejos al daño del bien jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una tentativa acá? Y bueno, sería, por ejemplo, que la persona haya tenido la intención de contactarse con un menor por una finalidad sexual, pero tiene un mal manejo de las herramientas informáticas y quiso mandar un mensaje y no lo pudo mandar. Bueno, entiendo personalmente que no se puede, no se podría en este caso castigar una tentativa, porque estamos muy, muy lejos del daño al bien jurídico protegido. O sea, no pasó nada. Es un tipo simplemente que está en su casa y quiso mandar un mensaje y no se lo mandó a nadie, porque no dominó las herramientas informáticas. Entiendo que desde una perspectiva de garantías y de los límites del derecho penal, que está el principio de lesividad, ¿no? Que requiere un daño a un bien jurídico, bueno, estamos lejísimos. O sea, si podemos entender que el simple contacto está lejos de un daño, bueno, esto está lejísimo. Quiso contactar y ni siquiera pudo. Pero si a una persona se hizo, profesor de matemáticas, se hizo la cuenta de Snapchat, digamos, bajo un perfil falso y quiso mandar un mensaje de estas características y no llegó al destinatario porque le falló la conexión, ¿no hay una tentativa ahí? ¿No hay una persona potencialmente peligrosa que está ahí? Pero ¿cómo accedes a él? Hay tentativa. No, pues después le agarraste hay tentativa. Lo que yo cuestiono es que se pueda castigar esa tentativa. Claro. La hay. Porque la tentativa es el que realiza todos los actos del delito, pero por razones externas a él no llega a realizarlo. Sí. O sea, yo te quiero matar, te disparo y le erro. O vos tenías una chapita acá que y la bala impactó contra la chapita y no te maté. Yo hice todo. Lo que estaba en mi alcance lo hice todo. Desde el punto de vista de lo que se llama no quiero complicar, ¿no? Pero de lo que se llama el disvalor de acción es el mismo. Lo único que a veces la suerte beneficia a algunas personas, ¿no? Entonces el disvalor de acción es el mismo. Si yo le disparo a Juanchi y lo mato, que si le erro. Lo que pasa es que a uno lo vamos a castigar por tentativa y al otro lo vamos a castigar por homicidio. Bueno. Sí, pero el disparo se realizó. El disparo se realizó. Se realizó al pecho, no acá a los datos piernas. no se transmitieron. Al derecho penal no si a vos se te cae internet, no lo contactaste a nadie. Claro, está bien. Al Pero tiraste el tiro. No te funcionó la pistola. No tiraste el tiro, porque nunca nadie vio salir ese tiro. A no ser que entren a ver qué es lo que estás haciendo vos en tu dispositivo particular. Sí. Es un buen argumento. O sea, así como yo te puedo decir, al derecho penal no le es indiferente si Juanchi se murió, si Juanchi quedó vivo, no le es indiferente porque va a poner una pena diferente. Tampoco le es indiferente si una persona menor de edad recibió ese mensaje, ¿no? Y la contactaron efectivamente, que si nadie contactó a nadie. Claro.
Argumentos en sentido contrario puede haber también, ¿eh? Esto es Pero una esto opinión. es contactare, así que está. Si no hubo contacto, no hubo delito. Bueno, no hubo delito consumado, pero Sí. la tentativa la podemos discutir. Bueno, Yo entiendo claro. que no. Es como el delito de homicidio que entiende el que diere muerte. ¿No? Bueno, vos no diste muerte, pero le disparaste a otro. Bueno, alguna cosita más para irnos. ¿Qué pasa si la persona menor de edad no sigue la conversación después de que toma un cariz sexual? ¿Es razonable penar eso? Bueno, también lo podemos discutir más ya como una cuestión del eje ferenda, ¿no? Es decir, una cuestión de política criminal, si tiene sentido penar eso o si no tiene sentido. Si la conducta ya es muy peligrosa. Es una persona menor de edad la que recibe el mensaje que tiene todas las herramientas como para decir, no, mirá, gracias, hasta mañana, y no pasa nada, ¿no? Bueno, tiene sentido ya penar esa conducta en sí misma, es como que estuvo bastante lejos de dañar el bien jurídico. ¿La penamos o no la penamos? Bueno, se puede discutir. Bien. Te hago una cortita. Sí. Cortita. Julio, 60 años. Bravo, Julio ya. Sí, jubilado. Contacta a Julio, como jubilado, a Virginia de 16. Y empieza a tener ese lenguaje sexual con ella. Y después tiene un encuentro sexual. No hay delito. ¿Consentido? ¿No hubo intimidación? ¿No hubo engaño? ¿No hubo violencia? ¿No hubo nada de eso? No. Pegaron buena onda, charlaron, se divirtieron y después tuvieron un encuentro sexual. No hay delito. Dale. Juan Manuel, gracias. Moralmente. Gracias. Bueno, Moralmente, esto es en una el columna asado de lo moral, conversamos. Es una columna penal. Fácil desviarse.